Desde hace muchos miles de millones de años, la humanidad siempre ha tenido un pensamiento, una pregunta. Esas preguntas que se ha hecho la humanidad tienen una respuesta, pero esa respuesta hay que buscarla aquí, alrededor nuestra. Hay un antiguo axioma egipcio que dice que lo que es arriba es muy parecido a lo que está aquí abajo y que lo que está aquí abajo es muy parecido a lo que hay arriba. Hubo gente hace mucho tiempo, e incluso hoy, que cuando escuchan esas palabras comprenden dónde hay que buscar la respuesta. Hay otra gente que se dedica simplemente a seguir viviendo su vida. Esa gente que busca esas respuestas empieza a darse cuenta que en lo más mínimo de lo que hay a su alrededor, en todo lo que hay cerca de él, hay respuestas a preguntas grandiosas, como puede ser, por ejemplo, pues la pregunta de quiénes somos, o de dónde venimos, o a dónde vamos. Hay muchas más preguntas que se hace la humanidad. ¿Existe Dios? ¿Quién era Jesús? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Eso sería unas pocas de las preguntas que se hace la humanidad. Pero como he dicho, la respuesta está aquí y solo hay que saber interpretarlas y verlas. A la pregunta más simple, a la pregunta más compleja, todo, absolutamente todo, tiene su respuesta aquí, en el plano físico, porque en el plano físico es donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra existencia. Por ejemplo, si vosotros queréis saber, se me ocurre ahora, si existe o no existe la reencarnación, fijaros en la naturaleza y observar que todo en la naturaleza se va regenerando, que nada en la naturaleza se destruye, que todo se transforma, que la energía, como dicen los científicos, ni se destruye ni se crea, sino que se transforma. Nosotros, en nuestra base, en el ser interior que somos luz, y como luz somos energía. Esa energía ha existido siempre, en una forma, en otra forma, moldeada, sin moldear, recubierta, sin recubrir, pero siempre ha existido. Entonces, pensar simplemente que somos un cuerpo físico y que después de la muerte ya no hay nada, es contradecir a la misma naturaleza. Esta es la primera lección que os quiero enseñar, y es que a vuestro alrededor están las respuestas, solo tenéis que buscarlas.